Bueno, buenas tardes para todas y todos. Vamos a dar comienzo a la exposición de estos trabajos libres. Vamos a comenzar con el primer trabajo. Acá tengo. Ahí está, sobre enfermedades pulmonares obstructivas crónicas severa con insuficiencia respiratoria de inicio en el primer año de vida. Las autoras son Verónica Amaro, Marcela Perrone, Isabel Moreira, Anabela Kiki, Catalina Pinchak y Lorelay García. Marcela, adelante. Bueno, buenas tardes, yo soy Marcela Perrone, neumóloga pediátrica, y junto con Verónica Amaro, mi compañera, que también es neumóloga pediátrica, venimos a presentar este caso clínico. Este es un adolescente que tiene actualmente 14 años, que no tenía antecedentes familiares a destacar y que como antecedentes personales había presentado en etapa de lactante un episodio a los 2 meses primero con una bronquiolitis BRS positivo que requirió solo internación en sala. Posteriormente, a los 3 meses, un nuevo episodio de broncoobstructivo con un aspirado negativo, y a los 7 meses presentó un tercer episodio de infección respiratoria aguda baja, donde se aisló como germen el adenovirus y requirió internación en CTI durante 1 mes, no requiriendo asistencia ventilatoria mecánica. Desde este último episodio, la paciente se presentó con sibilancias recurrentes y una insuficiencia respiratoria crónica tipo 1. A los 2 años fue el primer control que tuvo en la policlínica de neumología y era una paciente que se encontraba con oxígeno, oxígeno dependiente. En ese momento estaba con una cánula nasal a 0,5 litros minutos, saturando 96%. Presentaba una desnutrición crónica importante y además en el examen físico una remodelación torácica con aumento del diámetro anteroposterior, hipocratismo digital y a nivel pleuropulmonar roncus y gemidos difusos. Esa es la radiografía de tórax de los 2 años, que en realidad lo que podemos destacar es que tenían elementos de hiperinsuflación, las costillas horizontalizadas, los diafragmas a la misma altura y las bases un poco más hiperclaras. De los exámenes realizados paraclínicos en esta paciente, se realizaron test del sudor, fueron 3 negativos, y también se secuenció en forma completa el gen del CFTR, que también no evidenció ninguna variante asociada a fibrosis quística. También se estudió el perfil inmunológico para descartar las inmunodeficiencias, que fue normal. El cultivo de expectoración también desarrolló una flora normal y la alfa-1 antitripsina también dio un resultado normal. En cuanto a la tomografía de tórax, lo que informó era que tenía una disminución volumétrica del lóbulo inferior derecho y además múltiples bronquiectasias cilíndricas que estaban localizadas en forma bilateral y difusas, pero que predominaban sobre todo en los lóbulos inferiores. Además informaba un patrón en mosaico y un atrapamiento aéreo. En el centellograma pulmonar evidenció áreas hipoperfundidas que estaban también localizadas en forma difusa y que estas áreas coincidían con áreas hipoventiladas. El estudio de la función pulmonar que se realizó cuando la paciente tenía 6 años mostró una obstrucción bronquial moderada que no respondía a la prueba broncodilatadora. En los volúmenes pulmonares tenía hiperinsuflación pulmonar severa con una difusión de monóxido de carbono que era normal para valorar la membrana alveolo capilar y una distancia recorrida en 6 minutos también normal. El ecocardiograma Doppler que se realizó a los 2 años y después en forma seriada anualmente fue siempre normal y nunca mostró hipertensión pulmonar. Por lo tanto, en realidad estamos frente a un diagnóstico clínico de una bronquiolitis obliterante posinfecciosa, sabiendo que para este diagnóstico requerimos de varios parámetros, por ejemplo, parámetros clínicos, imagenológicos y funcionales que nuestra paciente los presentaba, y que además también es importante muchas veces excluir otras enfermedades crónicas que nos pueden estar explicando esta clínica. Recordar que existe un puntaje clínico radiológico para el diagnóstico de las bronquiolitis obliterantes, donde contamos con 3 variables. Por un lado, la historia clínica típica, en un paciente previamente sano que se presenta con un episodio de bronquiolitis y que desarrolla hipoxemia crónica, otorgando un puntaje de 4 puntos, el antecedente de infección por adenovirus y la tomografía con un patrón en mosaico. Con un puntaje más de 7, el diagnóstico de bronquiolitis obliterante posinfecciosa se puede establecer con una alta precisión, con una especificidad del 100% y una sensibilidad intermedia del 67%.
como este test es tan específico, en realidad un puntaje negativo no nos permite descartar el diagnóstico. Nuestra paciente en realidad contaba con las tres variables incluidas en este score clínico radiológico, por lo que el diagnóstico también nos apoya. En cuanto a la evolución clínica, en realidad este es un gráfico donde muestra en la parte inferior el BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo durante toda la evolución de la paciente, donde vemos que está sensiblemente por debajo del límite inferior de la normalidad, que es el gráfico que se muestra en el centro, y el gráfico de más arriba es el predicho. La paciente clínicamente se presenta en la evolución con tos catarral persistente, con broncorrea, y a los 6 años se suspende el oxígeno previamente a una oximetría normal. Presenta una disnea clase funcional grado 2, el índice de masa permanece en el percentil 3 y en realidad en el examen físico a destacar continúa con la remodelación torácica, el hipocratismo digital y uñas en vidrio de reloj. La tomografía a los 10 años que se le reitera, vemos en forma bilateral y difusa, bronquiectasias saculares, bastante severas, con nivel hidroaéreo en su interior y que se localizan fundamentalmente en los lóbulos inferiores. Del tratamiento destacar que el apoyo nutricional es importante, evitar la hipoxemia, reducir la broncorrea y mejorar la obstrucción bronquial y sobre todo prevenir las sobreinfecciones con las vacunas y el tratamiento precoz de las reagudizaciones respiratorias. En suma, estamos entonces ante una bronquiolitis obliterante post-viral que requirió oxígeno hasta los 6 años, con un patrón severo obstructivo, con hiperinsuflación y bronquiectasias quísticas, no presenta en el momento actual insuficiencia respiratoria, tiene buena adherencia al tratamiento y está en el plan de rehabilitación pulmonar. Para concluir, en realidad, recordar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad poco frecuente, que el adenovirus es el agente infeccioso más frecuentemente encontrado asociado a esta enfermedad, que no existe un tratamiento específico, es solo de soporte, y que en realidad la función pulmonar de estos pacientes generalmente tienden a mejorar con el crecimiento somático del niño hacia la infancia, adolescencia, cosa que no ocurrió con esta paciente, por lo que en esta paciente continúa con un compromiso pulmonar severo y que obviamente afecta la calidad de vida de la paciente. Este caso tuvo una dependencia prolongada de oxígeno y debemos valorar en la evolución si requiere o no de un trasplante pulmonar. Muchas gracias. Muy bien, bueno, felicitaciones, muy interesante el caso. Y bueno, y en realidad nos gustaría saber un poquito más, tú mencionaste de los tratamientos, ¿sí? El tratamiento que se le realizó, en realidad ha tenido complicaciones a lo largo de estos años. ¿Se le probó algún otro tipo de tratamiento más específico o bueno, aunque no, la evidencia sobre esos tratamientos quizás es muy limitada en esta enfermedad, pero bueno, quizás poder decirnos un poquito más sobre eso, y después cómo le limita la vida, ¿no? La calidad de vida que tú nombraste al final, que obviamente que es una enfermedad con una limitación muy importante, bueno, en esta adolescente, ¿cómo esto ustedes lo han evaluado? Acá en realidad un poco pasé para medio rápido, pero en realidad obviamente la paciente está con fisioterapia respiratoria, con acitromicina 3 veces por semana y bueno, N-acetilcisteína también para mejorar las secreciones bronquiales. Además está con budesonida formoterol, que es un corticoide más un inhalador con un broncodilatador de acción prolongada, que si bien no hay nada demostrado para estas enfermedades, siempre se hace la prueba terapéutica y en el caso de que responda se mantiene, ¿tá? Y también está con Montelair, ¿tá? Que es una asociación que siempre utilizamos en estas enfermedades y se hace la prueba terapéutica justamente. Si responde, se mantiene el tratamiento. Y obviamente la prevención de las sobreinfecciones con las vacunas que ya mencioné. Después, en realidad, con respecto a la calidad de vida, en realidad, como dije acá, la paciente tiene una disnea clase funcional 2, está escolarizada, en realidad tiene una vida normal. El tema de la afectación de la calidad de vida fue por tantas internaciones, por requerir oxígeno hasta los 6 años, ¿no? Pero actualmente en realidad es una adolescente que está muy bien, vos la ves y está muy bien. Pero pesas 7 kilos, casi 8 kilos. Sí, a los 2 años pesaba 8 kilos. Ah, sí. A los 2 años. Eso era, eso era cuando la primera vez que... No, ahora no. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, continuamos entonces con el siguiente trabajo sobre resultados en el neurodesarrollo en la edad preescolar y escolar en recién nacidos menores de 32 semanas. Los autores son Laura Pérez y Guillermo Pose. Hola, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Laura Pérez. El trabajo de investigación que realizamos fue acerca del neurodesarrollo en la edad preescolar y escolar en recién nacidos prematuros. La población que estudiamos fueron de 20 niños que cumplían entre 4 y 8 años durante el año 2020 y que habían nacido con menos de 32 semanas o menos de 1.500 gramos al nacer. Este estudio fue realizado en San José, en la Asociación Médica de San José, y a estos niños se les aplicó el test que se llama inventario de Battelle, que es un test que evalúa el neurodesarrollo, que puede evaluar el neurodesarrollo desde el nacimiento hasta los 8 años. Tiene un poco el beneficio de que los evalúa a largo plazo a los niños. Por ejemplo, el test de Bailey, que es más conocido, es hasta los 2 años, por ejemplo, y en este caso, bueno, se puede llegar hasta los 8 años para evaluar. Evalúa todas las áreas del desarrollo, desde el área personal y social, bueno, el área motora, el área adaptativa, la comunicación y el área cognitiva. Y se hace un encuentro que es estructurado con el paciente, se concurrió al domicilio de cada niño, es una entrevista que dura más o menos 1 hora, se habla con los padres, se le hacen preguntas al niño y se le hacen algunos ejercicios específicos que están bien determinados, con las preguntas bien dirigidas, con materiales que se controlan en ese momento, y bueno, y con los padres lo mismo. Dentro de los resultados que obtuvimos, a destacar que el 50% de los tests fueron suficientes y el otro 50% fue insuficiente. Dentro de los insuficientes había algunos que no llegaban al puntaje esperado y otros que no se podía completar la prueba, por ejemplo, por alguna hiperactividad o por algún retraso global del desarrollo que impedía la interacción con el niño durante toda la prueba. Y bueno, de aclarar que en los de 32 semanas o mayores de 1.500 gramos se logró el puntaje esperado en todos los niños. En los menores de 30 todos fueron insuficientes y en 31 semanas hubo como una bisagra que algunos la salvaban, digamos, la prueba y otros no. Dentro de las áreas del desarrollo, que es la gráfica, el pictograma de abajo a la derecha, se vio que a nivel global el área cognitiva y el área motora fueron los más afectados. Y bueno, en realidad lo más interesante era que encontramos que se entendía repetir el área de desarrollo afectada según la edad. A nivel preescolar de 4 a 5 años se veía sobre todo el área motora, había bastantes áreas con desviación específica. El área motora, el área personal, social y la adaptativa. Después, el área motora en realidad lo vimos en todas las edades, en todos los grupos de edad se veía el área motora y sobre todo a nivel del área motora gruesa. Incluso en aquellos pacientes que tenían una prueba suficiente se veía una desviación a nivel motor. Y bueno, a medida que va aumentando la edad, se ve que van apareciendo otras áreas que cobran más importancia. Por ejemplo, el área cognitiva, ya entre los 6 y los 7 años cobra más importancia, y sobre todo a nivel de la memoria y las habilidades escolares. Y entre 7 y 8 años, lo que se ve en el área que también cognitiva tiene una gran importancia, sobre todo también en las habilidades escolares. Aquí le traje 2 ejemplos de las pruebas que se le hicieron a los niños. Esto era una prueba sobre motricidad fina y la motricidad perceptiva en realidad. A mano derecha encontramos 3 dibujos que bueno, se evaluó a 3 niños con 5 años en ese momento. Todos tenían 32 semanas y un dato que encontramos a destacar que en la figura 1, que es la de arriba a la derecha, se ve que este niño no cumplía con los criterios para salvar la prueba en la parte de la figura humana y lo que encontramos como diferencia, a pesar de que tenía 32 semanas, es que tenía un peso con más de 2,4 desvíos estándar. Las otras 2 niñas hicieron los dibujos con el puntaje esperado, que tenían un peso acorde a las semanas. Y de este lado fueron una prueba que había que hacer un triángulo dentro de otro triángulo y teníamos un niño de 7 años que tenía 31 semanas con un peso acorde y tuvo la prueba con el puntaje esperado y la niña que tiene la figura 2 y 3 no logró realizar la prueba y eran 26 semanas de edad gestacional y 7 años también. Ahí se ve que también la escritura sobre todo es ilegible. Así que bueno, como conclusiones, llegamos a que bueno, existe un claro retraso del neurodesarrollo, o sea, un riesgo en realidad de retraso en el neurodesarrollo a largo plazo en la población estudiada.
que existen áreas que tienden a repetirse según la edad del niño, lo que permite, bueno, prever estrategias para a largo plazo, sobre todo lo que vimos, por ejemplo, en el área de preescolares, que el área adaptativa, sobre todo, tenía como una desviación, pero faltaba bastante estimulación, y hablando con los padres se lograba como que esos niños comenzaran a llegar a los logros un poquito más adelante, lo que es el vestido, la comida y demás. Y después, bueno, a nivel de la importancia, por ejemplo, del factor ambiental, con eso que decía de la estimulación, y como un plan de seguimiento a nivel de la institución de salud, porque este estudio fue a raíz de que creamos la policlínica de seguimiento del prematuro en la institución. Entonces, bueno, a raíz de eso, poder comenzar a tener estrategias y que el niño sea prematuro, y una vez que alcanzó su peso y su talla no lo olvidemos, porque después en la edad preescolar y en la escolar a veces tenemos algunas cosas que podemos cambiar, y sabiendo que existen estas desviaciones, poder actuar antes de que aparezcan más errores. Muchas gracias. Muy bien, bueno, felicitaciones. Muy bueno el trabajo y además fundamental el seguimiento de estos niños y niñas prematuros. Y bueno, y en realidad una de las preguntas que teníamos para hacerte, ya la contestaste, es que queríamos saber si en esta institución se contaba con una policlínica de seguimiento de niños pretérminos con estas características, y hasta qué edad se seguían. ¿Sí? Y bueno, y en realidad otra de las cosas que nos parece bien importante destacar es que hubiese sido interesante conocer un poco las características, ¿no?, de estos niños, las actuales, tanto sociodemográficas como al nacimiento. En algunos casos tú mencionabas que la relación entre algunas características de los niños al nacer y los hallazgos que se encontraban en el desarrollo. Entonces, bueno, como sabemos lo multifactorial, ¿no?, del desarrollo, todos los factores que pueden afectar al desarrollo, sería bueno contar con esa descripción, o por lo menos conocer si la población es homogénea. Ahí va. Sí, nosotros fue como una primera aproximación, y la idea nuestra es primero ir a buscar, bueno, qué le pasó a cada niño, y en consonancia con el test ahora, y también el siguiente paso para nosotros sería hacerlo en niños de término, o sea, el mismo test, aplicarlo en la misma población de la institución, que es muy parecida desde el punto de vista socioeconómico. Todos tienen acceso a los especialistas, todos están escolarizados, todos siguen el control con bastante frecuencia, tienen como más controles que los demás niños. Entonces, que estaría bueno compararlo con niños de términos sanos, que para hacer como un caso control ahí. Y bueno, la policlínica de seguimiento sí se creó hace tres años, cuando yo empecé a ser residente ahí en la institución, y primero, bueno, la hacía yo con los neonatólogos que estaban de guardia, y ahora la sigo yo sola allá en la policlínica, y en realidad no tiene fin. En realidad se les da el alta cuando se considera que ya están integrados en la sociedad y que no requieren más especialistas y demás, pero depende de cada niño. Perfecto. ¿Y el test lo realizó algún profesional, por ejemplo, psicomotricista? Ahí o va. lo hizo pediatría? En realidad el test lo hice yo. Este test lo que tiene es que un poco se recomienda, hay que estudiarlo un poco y practicarlo un poco bastante antes, pero no tiene que tener una formación previa en el área. Está creado como para personas que están vinculadas al neurodesarrollo y a los niños. Hay que tener una práctica, pero no significa que tengas que tener como una formación específica para realizarlo. Fantástico. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen, así que bárbaro. Y estaba bueno que vos los conocías y que eras vos la que le aplicabas después el test, o sea que eso estaba bien. Lo otro, yo quería preguntarte, en el test se hace como una edad equivalente a lo que te da el test. Sí. ¿Pudieron calcular la media de esa edad? A ver si era cuántos años de diferencia tenía con la edad cronológica. Sí. El test es todo un puntaje, es bien específico, o sea, no hay forma como mucho de equivocarse, porque siempre te dice el puntaje según lo que hace el niño, específicamente qué punto lleva. Después se hace una estadística que te lo valida en Score Z o en otro puntaje estadístico, que hay varias opciones, y después te calcula la edad equivalente, y lo que encontramos fue que los que tenían una desviación estadísticamente significativa tenían hasta de 1 año de retraso, no más de eso encontramos. Sí. Muchas gracias. Muy bien, no, gracias a ti. Bueno, continuamos con el siguiente trabajo: prevención de hipoglicemias neonatal en recién nacidos,
con factores de riesgo mediante la administración bucal de una dosis de gel de dextrosa el 40%, en el periodo mayo 2019-febrero del 2020. Y los autores son Cecilia Alonso, Ana Cailabet, Natalia Pisorno, Elena Sobrero, Mario Moraes, Constanza Fabeiro y Sofía Falibeni. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Fabeiro, residente de primer año de neonatología del Hospital Pereira Rosell. Y bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la prevención de hipoglucemia neonatal en los recién nacidos con factores de riesgo mediante la administración bucal de gel de dextrosa al 40% que se realizó en el Pereira en el periodo mayo 2019-febrero 2020. La hipoglucemia neonatal es el trastorno metabólico más frecuente en estos niños. Múltiples estudios han demostrado que el gel debe ser considerado como de tratamiento de primera línea tanto para prevenir como tratar las hipoglicemias. Y a la fecha en nuestro país no hay antecedentes del uso del gel y en esta oportunidad fue la primera vez que se utilizó. De los objetivos en este estudio, en general, fue evaluar la disminución de la incidencia de la hipoglicemia en los recién nacidos con factores de riesgo mediante la administración profiláctica del gel. Los específicos es determinar si se produce una disminución de los ingresos hospitalarios mediante la administración de gel y de lactancia materna. La metodología de este estudio se realizó en un ensayo clínico analítico, aleatorizado, controlado por placebo, para evaluar la eficacia y la administración del gel para la prevención de las hipoglicemias neonatales en los recién nacidos con factores de riesgo. Fue un estudio autorizado por el Comité de Ética. Los criterios de exclusión fueron todos los recién nacidos con factores de riesgo que ingresaron al alojamiento madre-hijo, fueron todos los hijos de madres diabéticas, tanto gestacional como pregestacional, pequeños para la edad gestacional, que son todos los niños menores al percentil 10, y pretérminos tardíos. Los criterios de exclusión en este estudio fueron edad gestacional menor a 34 semanas, patología neonatal grave, malformaciones congénitas mayores, ingreso o necesidad de ingresar a un área de cuidados intensivos neonatales. Ahí en la foto vemos cómo estaban fraccionados los geles en la jeringa. La administración, cómo se realizó el estudio, fue que se administraba en la boca el gel de dextrosa al 40% o se administraba placebo, se realizó posterior al nacimiento, fue seguida la alimentación de la lactancia materna. Se mantuvieron todas las recomendaciones habituales que se realizan para prevenir la hipoglicemia. Se realizó el primer control de la hipoglicemia capilar a las 2 horas de vida y luego se realizaba cada 6 horas según la pauta que tenemos en el servicio. También que vaya al alojamiento con la madre y tratar de que se alimente en la primera hora de vida. Al constatar un valor alterado, en esas horas se traía una muestra de glicemia plasmática. Los resultados, se reclutaron un total de 120 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión que ya mencionamos, se asignaron de forma aleatoria tanto el grupo gel como placebo, cada uno tenía un N de 60, y las características poblacionales que vemos ahí en esta gráfica, un poquito de la característica de la población, y vemos la presencia de los factores de riesgo en presentar hipoglicemia, eran comparables y no presentaban diferencias significativas en estos grupos. De los resultados, la incidencia global de la hipoglicemia capilar fue de un 13,3%, sin encontrar diferencias significativas. Al confirmar la hipoglicemia capilar, se encontró que una menor incidencia de la hipoglicemia neonatal, al compararla con la literatura internacional, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al número de los ingresos a áreas de internación para el tratamiento con hipoglicemia ni la alimentación a pecho directo. Acá un poquito tenemos explicada con una tablita de cuántos niños le dieron alterado, más o menos. De las conclusiones se encontró una menor incidencia de hipoglicemia neonatal con respecto a la reportada en la literatura. Esta disminución puede explicarse debido a la implementación de las recomendaciones de la prevención, como ya habíamos mencionado, que vaya al alojamiento con la madre, que trate de alimentarse dentro de la primera hora de vida, que no pase más de 3 horas entre cada alimentación. Y por lo tanto, en este estudio concluimos que el uso de gel fue seguro, de fácil utilización, bien tolerado, y por lo que debería considerarse su uso en hipoglicemia neonatal, si bien se requieren más estudios para ver la utilidad clínica. Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones. Bueno, leyendo el resumen y ahora escuchándote, me quedan como algunas pequeñas dudas. Sí. Una de las principales es que tú mencionás que el 13,3%
fue la incidencia de hipoglicemia. Pero en cada grupo, ¿qué valores de incidencia encontraron y pudieron demostrar que hay una disminución entre el grupo placebo? No se pudo ver que había una disminución en realidad. Pero, fue como global, el 13,3% fue global, ahí está. en realidad. Es decir, que encontraron valores de incidencia en ambos grupos sin encontrar diferencias entre ellos. Exacto, entre ellos. Eso fue como lo que a destacar, que no tuvimos diferencias significativas entre los grupos, entre tanto gel como placebo. Bien. Y lo otro es que, no sé, acá me parece que tú no lo mencionaste, pero en el resumen hablaba de la parte del hemoglucotés. ¿Ustedes cómo determinaron la hipoglicemia y cómo definieron una hipoglicemia que real, vamos a decir, en cada uno de los grupos? Bien, la hipoglicemia en realidad la dividimos en las primeras 2 horas de vida, menor a 0,30, y después de las 4 horas de vida, menor a 0,40, que lo que hacíamos era a través del hemoglucotés, obviamente una toma capilar, y así lo tomamos. Obviamente que el hemoglucotés es método de screening, no de diagnóstico. Para tomar el diagnóstico hay que hacerlo mediante glicemia plasmática. O sea, en estos casos, cuando tenía menos de esos valores... Exacto, ahí lo que hacía se tomaba la muestra de glicemia plasmática, que es la única manera de comprobar, porque el hemoglucotés es únicamente de screening. ¿Y la incidencia con qué lo calcularon? ¿Con la glicemia capilar? Con ambos. Porque el valor es 13,3, ¿a cuál corresponde? Fue con el hemoglucotés más que nada. Ahí está. Eso sería interesante porque es súper... es muy bueno el trabajo en el hecho de tener dos grupos, un grupo con placebo y otro grupo con el gel. Lo que estaría bueno quizás es como profundizar un poco en los resultados de cada uno de esos grupos, claro, de cada una de las ramas, para mostrar bien que en esto quizás no se llegó a un valor significativo de diferencia, pero quizás sea por distintos motivos, pero uno puede ser el número de pacientes, aunque no era un número bajo, pero quizás eso está influyendo, o habría que ver algún otro factor. ¿Y el placebo que utilizaron ustedes, cuál? El placebo en realidad es compuesto de carboximetilcelulosa al 2%, que era igual, el mismo aspecto que el otro, que el gel en realidad es carbohidrato simple de dextrosa, una solución acuosa en realidad, como se mostraba en la imagen acá, que se llegó a fraccionar por un laboratorio privado que no estaba incluido obviamente acá en el grupo. Se administraba de forma en la boquita del recién nacido. Se masajeaba la mejilla, que tiene fácil absorción, fue muy aceptado por los padres y fue muy fácil. La verdad que todos estuvieron de acuerdo y el recién nacido, obviamente, bárbaro. Ahí está. Bueno, bárbaro. Lo otro que siempre, en este caso, por ejemplo, que tuvieron algunos de los elementos necesarios para el ensayo clínico a través de la financiación de un laboratorio, está bueno que en los aspectos éticos... No fue ni financiado por ningún laboratorio. Te entendí eso recién. Perdón. Fue realizado por un laboratorio privado, pero fue quien lo fraccionó, pero más nada, o sea, no estuvo incorporado dentro del estudio. Igual no hay problema, claro, no hay problema que sea, cuando hay en un ensayo clínico muchas veces se necesita de un laboratorio, de una industria, aunque este no sea el caso, pero está bueno que en los aspectos éticos aparezca como los conflictos de intereses. No, claro, igual en este caso no hubo porque fue, únicamente lo fraccionaron y más nada. Bueno, gracias. Felicitaciones, muy lindo el trabajo. Seguimos con... Sí, el trabajo número 130, sífilis gestacional y congénita en el Centro Hospitalario Pereira Rosell en los años 2018 y 2019. Los autores: María José Matos, Yargelis González, Elena Sobrero, Mario Moraes, Álvaro Dendi, Valeria Besaro. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es María José Matos y voy a presentar el estudio de sífilis gestacional y congénita en el Centro Hospitalario Pereira Rosell en el año 2018 y 2019. Este estudio en realidad surge en el contexto del resurgimiento de la pandemia de sífilis a lo largo de todo el mundo, sobre todo en la parte de la América Latina y regional, y el hecho de que teníamos datos muy desactualizados, siendo la última vez en el 2010 que se había hecho
un relevamiento de datos sobre esta pandemia en nuestro centro. Entonces se hace este estudio con el objetivo de, bueno, determinar la prevalencia de sífilis gestacional y sífilis congénita en nuestro centro, y se determinó como periodo de estudio entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019. El trabajo fue un trabajo retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo. Lo que se hizo fue estudiar de forma manual todas las historias de las mujeres que tuvieron un embarazo durante ese periodo, y se seleccionaron aquellas madres que hubiesen cursado una sífilis activa durante el periodo comprendido. Se seleccionaron 249 pacientes, y esas pacientes se les analizaba la historia clínica. Se excluyeron todas las que tenían una sífilis previa bien tratada sin elementos de reinfección. La caracterización de la población materna se puede ver en las tablas que están abajo. Lo que más destaca de la caracterización es una población joven, en la que vemos una media de 23,4 años, con una escolarización que, si nos fijamos en los porcentajes, aproximadamente el 70% tiene de ciclo básico incompleto o una instrucción menor, con un bajo nivel educativo, y desde el punto de vista social, la mitad de la muestra, un 50,6%, consideraba que estaba en una situación de soltera, sin un apoyo de una pareja, y además encontramos un 4,8% de violencia doméstica confirmada en nuestro grupo. Con respecto a comorbilidades, se buscaron otras infecciones de transmisión sexual, que solo el 5,6% lo presentó, pero sí destacamos que un 18,5% de las madres que tenían una sífilis en el embarazo ya habían cursado previamente una, y esto era una reinfección. Del consumo de drogas, se destacaba que el 43,4% de nuestra muestra presentaba consumo, y el 35,2% más de un tipo diferente de drogas. El más consumido fue tabaco, el segundo fue la pasta base de cocaína, y la combinación pasta base cocaína con tabaco fue del 17,3% de la muestra. La prevalencia de la sífilis en el embarazo que calculamos fue de 20,8 cada 1000 nacidos vivos. Y esto, a destacar, lo que encontramos fue un control del embarazo en nuestra muestra de 34,5 que no cumplían con los criterios para considerarse bien controlados. Si vamos a las causas de mal control, si bien el 62%, como ven, no consiguen acceder a los 5 controles mínimos que se exigen, hay un 38% que sí tenía el número adecuado, pero por diferentes razones no se había podido cumplir con las características de calidad por falta de estudios y demás. Asociado a esto, si vemos el momento de diagnóstico de la sífilis, vemos que el 41,4% de las madres, la primera vez que se les hace un estudio de screening para sífilis es luego de las 20 semanas, y el 8,8% de ellas en el momento del parto. Si vamos al tratamiento materno, que es la gráfica de abajo, esto es indicación de tratamiento materno. Asociado a ese 12% sin control, encontramos que un 10,8% de las madres no había tenido ninguna indicación de tratamiento, y un 89,1% sí había tenido una indicación. Pero si analizamos las madres que se trataron correctamente, solo el 46,9% logró hacer un buen tratamiento, un 16,1% no lograron cumplir el número de dosis o el tiempo requerido mínimo para considerarse bien tratado, y tenemos un 26,1% que, si bien logra hacerse un buen tratamiento, se reinfecta durante el mismo embarazo. Si vamos a la reinfección, el 38% se diagnostica al momento del parto. Esto explica un poco por qué solo el 15,3% de ese porcentaje logra un buen tratamiento de la segunda infección de sífilis durante el embarazo. Si vamos en conclusión, solo aproximadamente 51% logra hacerse un buen tratamiento a la hora dentro de las correctamente indicadas. Asociado a esto, vemos que solo el 45% de las parejas sexuales se trata la sífilis una vez hecho el diagnóstico en la madre. Con respecto a la incidencia de sífilis congénita confirmada, tenemos 1 cada 1000 nacidos vivos, con una mortalidad durante este periodo de 0%.
Pero destacamos que el 44,1% de la muestra, si bien no estaba confirmada, sí tenía una sífilis de alto riesgo o probable, y que también requirieron tratamiento y estudio. Por tanto, si unimos todos los pacientes, 48,9% requirieron tratamiento. Los síntomas son los reportados habitualmente. Tuvimos alteraciones sobre todo hematológicas como leucopenia, anemia y plaquetopenia. Todos se trataron con penicilina cristalina los 10 días y a destacar una media que se prolongaba de estadía hospitalaria con una media de 10,7 días asociado sobre todo a este tratamiento. En conclusión, lo que sacamos es que tenemos una muestra de mujeres jóvenes vulnerables que tienen un mal control del embarazo, con una alta tasa de reinfecciones que no logran un buen tratamiento y que esto lleva a un porcentaje muy alto de recién nacidos que requieren tratamiento y estudio a la hora de nacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, María José, la verdad que bien interesante, esto siempre es necesario porque no podemos contra la sífilis y seguimos viendo las mismas cosas que pasa siempre desde hace años, ¿no? El mal control, la reinfección, la vulnerabilidad de las mujeres y bueno, y no sabemos cómo vamos a hacer para disminuir esto. Me llamó la atención cuando dijiste los datos de prevalencia de sífilis gestacional y no entendía por qué había dado esa cifra de 20,8, cuando en realidad el reporte del Ministerio es 0,7%. Y en realidad ustedes lo hicieron sobre los 11.949 nacidos vivos. Sí, hicimos la muestra total, no los por año. De todas maneras, nosotros tenemos, y eso lo comparamos en nuestro estudio, una incidencia en nuestro centro mucho más alta que la habitual, que la que presentaba a nivel nacional para los mismos años. También es cierto que tenemos algunos de los factores que se consideraron significativos, como por ejemplo la vulnerabilidad social, la violencia doméstica o el consumo de drogas, que sí se consideran significativos como para aumentar la incidencia, también un poco más aumentada que las tasas nacionales. Probablemente sea así, pero viste que para decir sífilis gestacional, la tasa es el numerador, el número de mujeres positivas, y el denominador son las mujeres testeadas, no el número de nacidos vivos. Claro, quedó mal, pero fueron mujeres testeadas, fueron todas las mujeres. Quedó mal, porque además de hecho no están las conclusiones, fue un coso que quedó mal por eso no nos daba ahí. Bueno. Sí, fue que lo traje incorrecto yo. Y después tú dijiste que excluyeron a las mujeres que habían tenido sífilis pasada y no se habían reinfectado, o sea que todos los que eran valores, calculo que lo hicieron con el BDRL menor de 8 y todo eso, porque después en realidad cuando se hacen las auditorías todos esos se sacan y del total quedan mucho menos sífilis gestacionales verdaderas y por eso la diferencia de tasas. Sí, fue por eso, fue por la presentación, ni siquiera tenía las conclusiones, está bien, así que muy mis bien. Disculpas. Bueno, muy bueno porque esto tenemos que seguir trabajando en esto, no sé hasta cuándo. Gracias. Muy bueno el trabajo y nos interpela a todos, ¿no? Porque los porcentajes del bajo control, tan bajo control en el embarazo y de los tratamientos, ¿no? De que cumplen con unos porcentajes altísimos de no cumplimiento, de no poder realizar un tratamiento adecuado, realmente nos interpela a todos y bueno, como decía Virginia, pensar cuál puede ser una solución desde la salud pública para mejorar este problema de tantos años y que, como decías tú, que ahora está muy alto, lejos de los objetivos sanitarios que se propusieron para el año 2020. Bueno, sí, nosotros estamos haciendo ahora una continuación con la doctora Sobrero, el doctor Moraes y un grupo de estudiantes, la continuación luego de la pandemia, porque nuestra hipótesis es que aumentó significativamente, así que bueno, en base a este estudio continuarlo y bueno, con esto trabajar sobre todo en la prevención. Bueno, muchas gracias. Traslado neonatal, ¿bien? Sí. El trabajo 166, traslado neonatal, evaluación de 4 años de un departamento del interior del país. Los autores: Carlos Cocaro, María Ángel Hospitaleche, Guillermo Pose, Fernando Silvera, Daniel Borbonet. Buenas tardes a todos. Soy Carlos Cocaro, soy neonatólogo
posgrado de pediatría de la ciudad de Rivera. Y bueno, vamos a presentar el trabajo de evaluación de 4 años en el departamento del interior del país, que va a ser de Rivera. ¿Para qué? No me pasa. Ahí va. Bueno, para comenzar, en realidad no existen conflictos de interés en este trabajo. Y bueno, comenzamos que la creación de un sistema de traslado neonatal marcó una inflexión en lo que fue la reducción de la muerte y mortalidad de los recién nacidos. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se estima que un 1% de los nacimientos requeriría un ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Siempre recordar que el traslado ideal va a ser el intraútero. Y bueno, que la regionalización, la capacitación de recursos humanos y la adquisición de materiales han mejorado la calidad y disminuido la indicación de traslado. Como objetivo, en este estudio, fue describir las características de los recién nacidos que requirieron traslados a centros especializados desde un departamento, que fue Rivera, y valorar el impacto que tenía sobre el número de traslados y las características de los pacientes que se trasladan al adquirir recursos humanos capacitados y materiales. Se trata de un estudio retrospectivo, multicéntrico, descriptivo, que se incursiona a todos los recién nacidos, entiéndase por menor a 28 días, en el periodo de 2016 al 2019. Acá un mapita, Rivera, y más o menos donde están las estrellas es a donde se traslada generalmente. Trasladamos a Salto, Tacuarembó, Montevideo, y últimamente también se ha añadido Paysandú y Canelones. Bueno, como resultado, se realizaron 101 traslados neonatales con un promedio anual de nacimientos en la ciudad de 1.600. Estos corresponden a un 2% de los recién nacidos que se trasladaron en el 2016, llegando al 1% al final del periodo de este estudio, que fue en el 2019. Las indicaciones en orden de frecuencia fueron la prematurez con un 39%, seguido por el síndrome de distrés respiratorio en 22,9%, la patología quirúrgica, seguido por el shock séptico, las asfixias y convulsiones neonatales con un 8,3% y las cardiopatías en un 3%. La media de estabilización fue de 10,5 horas, con un rango de 3 a 36 horas. El tratamiento durante la estabilización y el traslado fue, en su mayoría, todos necesitaron, un 71% necesitaron ventilación con intubación orotraqueal, el CPAP en 9,7%, cánula nasal en 6,4% y ventilando espontáneamente al aire 12,9%. Eso en cuanto a la técnica ventilatoria de aporte de oxígeno. Requirieron como fármaco surfactante en un 58,2%, antibióticos en un 70,4% y inotrópicos seguido por prostaglandina en un 3,3%. En cuanto a las características de estos recién nacidos, bueno, la edad gestacional, la media fue de 33 semanas con un rango de 25 a 40 semanas, un modo de 31 semanas, y la distribución por edad gestacional fue de 4,17% fueron pretérminos extremos, 37,5% pretérminos severos, pretérminos moderados un 17,7%, tardíos un 15,6% y recién nacidos de término un 25%. La media de peso al nacer fue de 2.102 gramos, está con un rango de 710 a 4.160 gramos, con un modo de 1.440. En cuanto a los destinos, 64 se trasladaron a Montevideo, 64%, un 30% a Tacuarembó, 3% a Salto, 1% a Canelones y Minas, y el medio de transporte más utilizado fue el terrestre, seguido por el aéreo, con un 1% de fallecidos. Acá en esta gráfica que les venía a traer están distinguidos por el subsector público y privado, y se ve un descenso año a año de lo que fueron los traslados que se requirieron, ¿tá? Esto en base al total del N de 101. Y también en esta otra gráfica se ve en azul los traslados que fueron realizados hacia Montevideo y en rojo hacia Tacuarembó, por poner un ejemplo de hospital regional. Se ve un claro descenso en los traslados que fueron a Montevideo y un aumento de los traslados a Tacuarembó.
Como conclusión, la principal causa de traslado fue la prematurez. También pudimos comprobar que la disponibilidad de recursos humanos capacitados y materiales logró un descenso de casi 50% de los mismos. Y la regionalización hacia el hospital de Tacuarembó ha ido en aumento, pero se debe enfatizar sobre todo en recién nacidos de menores a 1000 gramos. Cabe destacar que durante este periodo, al inicio, contábamos con un neonatólogo y un pediatra, y al final de ese periodo ya se contaba con 4 neonatólogos y se sumaron muchos más también pediatras titulados y también posgrados en pediatría y en neonatología. Por ahí. Bueno. Carlos, también súper interesante esto y ver que se trasladan para Tacuarembó y que no todos vienen para acá, la verdad que eso hay que aplaudirlo y que mejora nuestra calidad asistencial. Quería preguntarte si sabés algún detalle de este 1% de fallecidos, ¿cuál fue la causa de fallecimientos de estos niños? La causa de ese fallecimiento fue la larga espera en disponer del traslado, ¿tá? Fue hacia la ciudad de Montevideo, y también que no se contaban con un personal tan capacitado. Esa es la realidad. Tuvo que hacerse por médico general y ta. Fue ese el que tuvimos fallecido. Los principales dificultades que tenemos allá en la otra punta del país, bueno, son la larga espera de la disponibilidad de un traslado y también de dónde nos pueden aceptar. Lo que sí marcó una diferencia fue el aumento de disponibilidad de camas que hubo en Tacuarembó, por eso quería marcarlo ahí también, que empezó a actuar como un mejor hospital regionalizador, digamos. Creo que eso es lo más importante, porque si no el traslado hasta acá, la cantidad de horas. Digo porque el personal más capacitado que vos relatás ahí, que mejoraron con neonatólogos, con pediatras, en realidad, más que disminuir los traslados, debería disminuir la mortalidad o la mejor calidad en la que llegan los niños a Montevideo o a Tacuarembó, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es súper importante. Sí, sin duda, la adquisición de los recursos humanos, incluso docente, uno de los docentes, que es el profesor Pose, nos ha ido instrumentando y en realidad organizando lo que es la preparación para estos traslados, y sí, marcó una gran diferencia en cuanto a la preparación de esos recién nacidos, en la calidad de cómo llegaban y cómo iba a ser su evolución en su estadía en el CTI. En ese sentido, ¿tienen algún dato de, por ejemplo, si hay diferencias entre los días que están en el CTI o las complicaciones que tienen posterior cuando llegan al lugar de destino? Sí, no tenemos no cuantificamos una forma de estadía, sí estaría muy interesante, sí, eso, añadirlo. ¿Cuándo fue la estadía entre pacientes que se trasladaron al inicio y al final del periodo? Sería algo muy interesante de añadir, sí. Bárbaro. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. El trabajo 173, peritonitis asociada a diálisis peritoneal crónica en población pediátrica del Uruguay durante el periodo 2016-2020. Los autores Carolina Beirano y Anabela Rebori. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un trabajo en conjunto con la doctora Rebori de Servicio de Nefrología de Niños y Adolescentes de nuestro país. Sabemos que en Uruguay la incidencia de enfermedad renal crónica, terminal o extrema en niños y adolescentes menores de 20 años es de 10 casos por millón, con una prevalencia de 60 casos por millón, y que si hacemos una valoración, si bien es baja, es un desafío de salud tanto para el pediatra, el nefrólogo pediatra y para las familias que acompañan a estos niños con esta enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica en etapa extrema requiere de distintas técnicas de sustitución de la función renal. Las 3 técnicas están disponibles en nuestro país: la hemodiálisis, el trasplante renal a partir del año 2019 y la diálisis peritoneal, sabiendo que la técnica de sustitución óptima en estos pacientes es el trasplante, pero por limitaciones técnicas, muchas veces por los pesos de los pacientes, no podemos acceder al mismo y debemos realizar otra técnica
dentro de las cuales la diálisis peritoneal tiene grandes ventajas respecto a la hemodiálisis. Una de ellas es que no requiere un acceso venoso, y la diálisis peritoneal en población pediátrica además permite que el niño pueda tener una alimentación un poco más libre, asistir al centro educativo, que los padres se involucren en la terapia del niño. Y bueno, el Centro de Referencia Nacional, CENIAD, incluye a todos los niños y adolescentes que están en diálisis peritoneal. La modalidad utilizada es la diálisis peritoneal automatizada. El catéter peritoneal se coloca en todos los niños y adolescentes por parte del cirujano pediátrico, previo profilaxis antibiótica, sabiendo que la diálisis peritoneal automatizada en la colocación por cirujano y la profilaxis antibiótica disminuye el riesgo de infecciones. Las infecciones, si bien son la causa principal de morbilidad y segunda causa de mortalidad en pacientes en diálisis, la peritonitis es la infección más frecuente asociada a diálisis peritoneal. A nivel internacional, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal remarca la necesidad de monitorización continua y reporte de eventos, y en Uruguay el último reporte realizado por Gaola y colaboradores, que se publicó en la Revista Médica del Uruguay, en pediatría abarcó el periodo entre 2009 y 2013, con una incidencia global en descenso de un episodio de peritonitis cada 22 meses, lo cual está ajustado a las guías internacionales de episodios esperables. Los objetivos del trabajo fue determinar la incidencia de peritonitis de los pacientes pediátricos que se encontraban en diálisis peritoneal crónica en el Centro de Referencia Pediátrico en el periodo 2016-2020, caracterizar los principales microorganismos y su sensibilidad microbiana y analizar el tratamiento y la evolución de las peritonitis. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, prospectivo, observacional, que incluyó a todos los pacientes en diálisis peritoneal automatizada, que son 85 pacientes, de 0 a 18 años, y el periodo analizado, como ya se dijo, es del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2020. Se realizó un análisis estadístico con medidas de resumen y pruebas de significancia. El registro de las variables y demás fue de forma anonimizada de la base de datos que se envía anualmente al Registro Uruguayo de Diálisis Peritoneal previo a solicitud de consentimiento informado. Dentro de las variables, la peritonitis se definió con la presencia de al menos 2 de 3 criterios. 1, que fuesen síntomas y signos de inflamación peritoneal. 2, un líquido peritoneal turbio con más de 100 leucocitos y 50% de ellos que sean polimorfonucleares. O la presencia de gérmenes del líquido peritoneal drenado. Otras variables que incluyeron la edad, sexo, los gérmenes predominantes, su sensibilidad y la evolución, que dentro de ellas la cura y elementos de mala evolución como el pasaje hemodiálisis, la recurrencia y el fallecimiento. Dentro de la tabla 1 vemos la característica de la población y la incidencia. El número de pacientes en diálisis peritoneal fueron 85. Dentro de ellos el número de pacientes que presentaron peritonitis fueron 43 y el número total en el periodo de peritonitis fueron de 52, o sea que hay pacientes que recibieron con la peritonitis. La edad de los pacientes, la mediana, fue de 14 años, con un rango de 1 a 18 años, 18 de sexo femenino y 25 masculinos, con un tiempo de exposición, que es la suma en tiempo durante el periodo en diálisis peritoneal en meses, de 1022. La incidencia de episodios paciente-año durante el periodo fue de 0,67, un episodio cada 19,6 meses. Acá vemos en esta tabla el número de pacientes en diálisis con el número de peritonitis y la incidencia de episodios pacientes años según los años, que ya marcaba una tendencia al alza desde el último registro, con lo cual llegó a implementar acciones en el centro como el screening nasal de Staphylococcus aureus, que ya es una estrategia que en adultos ya se implementaba y recién en el 2018 se comienza a implementar en el centro pediátrico, además de destacar que el screening nasal principalmente es un factor de riesgo para la infección del orificio de salida y ella para peritonitis. Además, la curación de los orificios de salida con ciprofloxacina gotas locales,
con lo cual se espera que se controle un poco más esta infección. Las infecciones del orificio de salida fueron 5 en 52, y si bien veíamos esta tendencia al alza, cuando hacíamos el análisis de valor estadístico, nos daba una incidencia con un valor P no significativo. Recuerdan que la incidencia fue de 1 cada 19,6 meses, en el trabajo anterior fue de un episodio cada 22 meses, ambos trabajos siguen estando dentro de los márgenes de referencia internacional, que es un episodio entre 18 a 20 meses como lo aceptable. En cuanto a los microorganismos hallados, las bacterias siguen siendo los gérmenes que predominan, como está descrito en la literatura. Las bacterias gram positivas son en su mayoría el germen principal, y entre ellos el Staphylococcus aureus meticilino sensible, que fueron un 94% del total de los Staphylos aureus. Las bacterias gram negativas en este trabajo no han sido significativas, y los hongos tampoco. Los cultivos sin desarrollo sí queremos remarcar que a nivel internacional se estima que los centros deben tener no más de un 20% de cultivos sin desarrollo, que en este caso, comparativamente con el periodo pasado, hubo una disminución significativa, pero que seguimos teniendo problemas a nivel pediátrico por líquidos peritoneales con bajo volumen, o cultivos subóptimos, o el inicio precoz de antibiótico-terapia sin la toma de muestras. En cuanto al plan terapéutico, en todos ellos se inicia de forma precoz y de forma empírica. Todos los niños, como dijimos, están en diálisis peritoneal automatizada y con diagnóstico sospecha de peritonitis, pasan a modalidad manual, lo que permiten baños más prolongados, con recuperación de la membrana peritoneal y tiempos de permanencia de antibióticos que se usan intraperitoneal a las dosis establecidas por las guías internacionales, con buena absorción. Y el uso de heparina intraperitoneal en caso de turbidez o fibrina en el líquido peritoneal. El plan antibiótico inicial empírico a nivel nacional pediátrico es de vancomicina más ceftazidime con buenos resultados iniciales, que después vamos a ver en la evolución con la cura primaria, y se utilizó en un 85% de los casos. La vancomicinemia se monitoriza para evitar niveles subóptimos y toxicidad. Y en la evolución, según el germen, según la evolución clínica del paciente, un 65% se pudo realizar un cambio de plan, y dentro de este cambio de plan se analiza no solo la asociación, la retirada de antibióticos, sino el uso de fluconazol, que también se usa cuando se utilizan tratamientos antibióticos prolongados o en caso que el germen hallado obviamente sea un hongo, y el uso de rifampicina como adyuvante en algunos casos. En cuanto a la evolución de las peritonitis, el 57,69, que son aproximadamente un 30 de 52 peritonitis, fueron a la cura primaria con el plan inicial utilizado. En 36,5, o sea, 19 de los 52 pacientes requirieron retiro de catéter peritoneal y pasaje de hemodiálisis. 2 pacientes recurrieron, y en este periodo tuvimos un fallecimiento de un paciente secundario a un shock séptico secundario a la peritonitis. En cuanto a las conclusiones, el Staphylococcus aureus meticilino sensible sigue siendo el patógeno principal hallado. La mayoría de los pacientes progresan a la cura, como es lo esperable. Los episodios de peritonitis halladas fue elevada en relación a publicaciones anteriores en el país, si bien el análisis estadístico no nos dio un aumento significativo, pero clínicamente sí tiene una importancia, y debemos estar alerta en la implementación de controles periódicos, en la implementación de medidas que puedan trabajar frente a esta infección. Una de ellas, que fue lo que se mencionó, la implementación de controles periódicos del estado de portador nasal de Staphylococcus aureus. Otra de ellas es la evaluación continua de las estrategias de educación a pacientes con la identificación precoz de elementos de agotamiento en el cuidador, que se destaca en pediatría el rol de materno en el cuidado de estos pacientes, y que muchas veces las hospitalizaciones prolongadas, la recurrencia de este tipo de infecciones terminan agotando y siendo factores de riesgo para este tipo de infección.
Y bueno, y todo esto conlleva la importancia del desarrollo de programas de mejora continua a nivel de los diferentes servicios. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carolina, la verdad que aparte de súper interesante, es necesario, ¿no? Porque estos datos que ya se tenían, actualizarlos y saber cuáles son los agentes causales y la incidencia, la verdad que es súper necesario. Quería preguntarte, empezaron a implementar la búsqueda de portador nasal en el 2018. ¿Y cuál fue la prevalencia de portador nasal? ¿Tienen ese dato? De portador nasal no tengo el dato, capaz que Anabela lo tiene, pero no fue analizado en el estudio. Pero no lo tengo. Porque estaría bueno saber si hay o no, si coincide con los que tuvieron estafilococo o no, si se trataron, eso es un dato interesante. Y después lo otro que quería preguntarte, con esto de la cantidad de peritonitis que hay sin agente, si no utilizan otra técnica, PCR o alguna técnica molecular para hacer diagnóstico. Se lleva la bolsa entera, que eso es una de las cosas que reviste importancia, no una toma de muestra de la bolsa y se cultiva de forma clásica con la siembra de cultivos. No. Pero se planteó en algún momento hacer alguna técnica molecular para llegar en el servicio hasta el momento no se había discutido. Bueno, bien. Y bueno, y lo otro interesante con el plan que ustedes usan profilácticos y ahora porque yo revisé los datos que tenían previos, había, claro, como estafilococo meticilino resistente mucho más prevalente que ahora, y ahora que vieron que el 94 son sensibles, ¿han pensado en cambiar el plan empírico inicial o no? Bueno, esa es una de las discusiones que también es objetivo de este trabajo, rever continuamente los planes. Pero en principio, dado que en la evolución, según el germen, sensibilidad se ajusta, se planteó mantener el tratamiento empírico inicial, dado que habíamos tenido buenos resultados con cura primaria con ese tratamiento inicial y mantenerlo ante la posibilidad de que es una infección potencialmente grave y y que no, en principio mantenerlo. Pero decalaron después cuando vino la después gente. Se puede ir decalando en función de la sensibilidad del germen y del germen y de la evolución clínica, pero sí. Bien. Gracias.